Vamos a ver ahora una aplicación de la trigonometría que hemos estado viendo anteriormente. Una aplicación en la resolución de triángulos rectángulos, porque vamos a trabajar con ese tipo de triángulos, los que tienen un ángulo recto. Entonces me pueden pedir que se resuelva un triángulo rectángulo. ¿Qué es eso? Pues eso es calcular la medida de todos sus lados y la medida de todos sus ángulos. ¿Qué nos pueden plantear? Pues nos pueden plantear dos cosas: que se resuelva ese triángulo rectángulo conociendo dos lados, y entonces en este caso lo primero es aplicar Pitágoras para conocer el lado que me falta, y una vez que ya sepan los tres lados, conociendo los ángulos que tengo, pues aplicamos la definición de cada razón trigonométrica, según sea cateto contiguo, cateto opuesto e hipotenusa. Y la otra tipología que nos podemos encontrar es que me den un lado y que me den un ángulo agudo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que los triángulos de un triángulo van a sumar 180 grados y ya empezaremos a operar para calcular los que nos faltan, ¿vale? Y igualmente, como en el caso anterior, si los lados desconocidos no me lo dan, pues tendré que calcularlo con las razones trigonométricas de los ángulos, ¿eh? En el ejemplo siguiente, en el ejemplo número 9 tenemos esos dos tipos de resoluciones. La primera dice que resolvamos este triángulo rectángulo conociendo, en este caso me dan un cateto que mide 8 y la hipotenusa que mide 17, ¿vale? Pues entonces, nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿vale? La letra A, B y C tenemos que saber que esto siempre es la hipotenusa y que B y C son los catetos. Los catetos forman el ángulo recto, ¿vale? Entonces, en este caso, como lo que me falta calcular es ese cateto, pues que sería uno de estos dos, lo despejo. Si yo despejo ese cateto pues sería igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Pero como me piden solamente el cateto, sería la raíz cuadrada, que es lo que aquí ya nos ha puesto despejado. ¿La raíz cuadrada de quién? De la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? 17, pues la ponemos al cuadrado. Y el cateto que me dan, que es 8, pues al cuadrado. Operando me sale que este lado vale 15 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora bien, conocido ya los tres lados, puedo calcular los diferentes ángulos. Únicamente sabemos que el ángulo recto es el ángulo que mide 90 grados. ¿Cuánto mide el alfa y cuánto mide el beta? La suma de todos tiene que ser 180. Pues vamos a ver cuánto mide cada uno de ellos. Para eso aplicamos la definición de sus razones trigonométricas. Si nos fijamos en el ángulo alfa, aquí nos habla de su coseno. La definición de coseno de un ángulo es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Con respecto a este ángulo alfa, el cateto contiguo es 8 y la hipotenusa es 17. Bien, pues entonces dividimos 8 entre 17 y me da una cantidad. Esa cantidad sería 0,47, pero 0,47 no es el ángulo, es lo que vale su coseno. Para calcular lo que vale ese ángulo me tengo que ir a la función inversa, ¿vale? Entonces, normalmente eso aparece en las calculadoras científicas, o también si, por ejemplo, estáis en vuestro teléfono, os vais a la parte de la calculadora, si la tenéis así en vertical sale menos cantidad de operaciones, pero si la ponemos en horizontal aparece ya más cantidad de operaciones. Entonces, aquí tenemos la seno, coseno, coseno y la tangente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros sabemos que el coseno de alfa es 8 partido 17, que es 0,47, por ejemplo, si dividimos 8 entre 17 me sale 0,47. Entonces, yo sé que 0,47 va a ser el coseno de alfa. ¿Pero cuánto vale alfa? Pues tengo que calcular la inversa. Entonces le damos a inversa, bien así en el teléfono o bien en nuestra calculadora. Entonces la inversa y le damos a el ángulo cuyo coseno es 0,47. ¿Cuál es? Pues sería 61,9. Entonces me quedo con 61,2. Pero y solamente lo vamos a poner en grado, ¿eh? Entonces, aunque aquí aparezca como grados, minutos y segundos, en nuestra calculadora solamente me van a aparecer los grados. Y entonces esto lo vamos a poner aproximado a 61,2. 9, perdón. 9 que nos ha salido antes, que sería aproximadamente 62 grados. Y nos olvidamos de minutos y segundos, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabríamos que este ángulo alfa pues será más o menos 62 grados. Si este es el ángulo recto, que serían 90 grados, ¿cuánto mide beta?
Pues entonces, sabiendo que los triángulos de un triángulo suman 180, pues sería 180 menos 90 menos 62. Y ya sabemos que el otro ángulo, el que me queda, pues va a ser 28 grados aproximadamente. ¿De acuerdo? Eso sería conociendo, como nos dice aquí la primera parte, dos lados, ¿vale? Del triángulo. Ahora, la segunda parte es que conozcamos un lado y un ángulo agudo, ¿vale? Que sería el apartado B. Aquí conocemos un lado, que es un cateto, que mide 4, y el ángulo agudo, que mide 30, ¿de acuerdo? Este ángulo es fácilmente calculable, porque si este es 30 y este es 90, 30 y 90 son 120, pues de 120 hasta 180, pues quedaría que este ángulo sería 60 grados, ¿de acuerdo? Ya tengo la medida de los tres ángulos. Me quedaría ahora resolver lo que mide cada lado desconocido. La C, que sería la hipotenusa, ¿vale? Este ángulo C, este lado C, es la hipotenusa, aunque la he llamado C, pero no podemos olvidar que la hipotenusa siempre es la línea que nos une los dos catetos. Y este ángulo, este lado B, que es un cateto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces nos basamos en las razones trigonométricas de los ángulos que tengo aquí, ¿vale? Si por ejemplo me fijo en el coseno de 30, la definición de coseno de 30 es cateto contiguo partido por la hipotenusa. El cateto contiguo a 30 es 4, por eso he puesto aquí el 4, y la hipotenusa es C, que es la que no conozco. Pero el coseno de 30 sí lo conozco, que lo hemos visto en las preguntas anteriores, que es raíz de 3 partido por 2. Pues entonces aquí es sustituir lo que conozco, el coseno de 30 y el 4, que es el cateto contiguo, nada más que me queda una incógnita, que es la C. Al despejar la C, me queda este valor. Pues ya sabía lo que mide la hipotenusa, ¿vale? 8 raíz de partido por 3, que operando me daría 4,62. Entonces, este lado C nos ha salido operando 4,62. ¿Cómo calculo B? Pues aplico Pitágoras, ¿de acuerdo? O se puede aplicar Pitágoras despejando este cateto, o bien se puede aplicar el seno de 60, que sería cateto contiguo, que es B, partido por la hipotenusa. De una forma o de otra siempre podemos calcular las razones, usando las razones trigonométricas, todo lo que nos pidan de un triángulo, ¿eh? Vamos a ver otro ejemplo en el que no aparece el triángulo rectángulo como tal, ¿vale? Imaginar que ahora nos da un triángulo que no es rectángulo, ¿vale? Este triángulo, ¿vale? Un triángulo que tiene tres lados que son diferentes. Y ahora lo primero que tenemos que hacer en un tipo de ejercicio donde no nos dé el triángulo rectángulo es obtenerlo. ¿Cómo se obtiene? Pues la obtención de un triángulo rectángulo siempre va a ser trazando la altura. Y la altura siempre va de un vértice, ¿vale?, al lado opuesto, ¿de acuerdo? Y entonces, en cuanto tracemos la altura de cualquier triángulo, ya obtenemos dos rectángulos, porque se me forma un ángulo de 90 grados por aquí y otro ángulo de 90 grados por aquí, ¿vale? Ahora bien, la base de este triángulo, pues se ha dividido en dos segmentos desconocidos, este que le he llamado Y y este que le he llamado X, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es lo que vamos a calcular. Para resolver un triángulo calculamos lo que miden sus lados, lo que miden sus ángulos, el área y las razones trigonométricas de dichos ángulos. Entonces, primero, el área del triángulo, pues sabemos que es base por altura partido por 2. Y el teorema de Pitágoras, que también lo vamos a usar y no podemos olvidar, que hipotenusa al cuadrado igual que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez que hemos obtenido los triángulos rectángulos, aplicamos razones trigonométricas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me piden el área del triángulo, debo calcular la base y debo calcular la altura, ¿de acuerdo? Pero para calcular la base me hace falta este trozo y este trozo. Bueno, pues entonces voy a trabajar con las razones de los ángulos que están en cada lado. Aquí tengo el ángulo de 60 grados, ¿vale? Si yo aplico la definición de seno de 60, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, en mi figura el cateto opuesto a 60 es este lado, que es la h de altura, pues la pongo. Y la hipotenusa sería 8, pues la pongo. Pero también, como sé que el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, porque lo hemos visto en las tablas anteriores, pues entonces lo sustituyo. Y me queda raíz de 3 partido por 2 es igual que h, que es lo que estoy buscando, partido por 8, que sería la hipotenusa. Si despejo h, pues me queda que es 4 raíz de 3. ¿De acuerdo? Ya sé entonces cuánto mide esa h. Esa h, ¿qué lado es? Pues este, es la altura. Y esta altura con respecto a los triángulos rectángulos es un cateto, ¿vale? Ahora, ¿qué más puedo calcular? Pues ahora me queda que calcular este lado,
el lado que he llamado Y y el lado que he llamado X, y la otra parte del otro cateto, el otro lado del triángulo, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, que tiene por lado 45, ¿eh? Un ángulo de 45 grados. Entonces, vamos a ver, si ahora aplico el coseno de 60, el coseno de 60 sería el cateto contiguo, que sería I, que es el que me hace falta calcular, partido por la hipotenusa, que sería 8. El coseno de 60 yo lo busco en mi tabla o en mi calculadora o en mi teléfono y me sale que es 1/2 o 0,5. Pues despejándola ahí me sale que es 4. Ya tengo lo que mide este trozo, ¿vale? Y entonces, en este caso, aquí en este triángulo rectángulo, yo tengo un ángulo de 90 grados, este de 45, pues automáticamente este también tiene que ser 45 para que estos tres sumen 180. Cuando esto ocurre, tenemos un triángulo rectángulo isósceles y entonces este lado con este lado coincide y también sale 4 raíz de 3, ¿de acuerdo? De todas formas, podemos seguir trabajándolo aplicando las razones trigonométricas que vienen a continuación, ¿vale? Ahora bien, para los lados que nos faltan podemos trabajar con ese lado, con ese ángulo de 45 grados. El seno de 45 sería raíz de 2 partido por 2, que sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿de acuerdo? El cateto opuesto es este, que es la H, partido por la hipotenusa, que he rodeado aquí, para calcularla nuevamente. Y cuando hagamos las operaciones, pues va a salir que esa hipotenusa sería 4 raíz de 6, que entonces sería esta que está aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ahora, ¿qué me quedaría que calcular? Pues ya me quedaría que calcular solamente este lado de aquí, que lo hago de otra forma para que llegáis a 4 raíz de 3, y ahora ya lo aplico al área total del triángulo, que sería la base por la altura partido por 2. Entonces, como hemos dicho que este lado X es el mismo que la altura, aunque lo hemos hecho también aplicando el coseno de 45, llegamos a que también es 4 raíz de 3. Pues entonces, la base sería lo que mide X más lo que mide Y. 4 raíz de 3 más 4, pues lo ponemos aquí. Por la altura, que 4 raíz de 3 y partido por 2. Operando, sería este 4 raíz de 3 por 4 raíz de 3, que sería 4 por 4, 16 y raíz de 3 al cuadrado, más 4 por 4 raíz de 3, que sería 16 raíz de 3. Pues entonces nos queda, el cuadrado se va con la raíz y me quedaría 48 más 16 raíz de 3. Y me quedaría 48 entre 2, 24, y 16 raíz de 3 entre 2 sería 8 raíz de 3. Esto ya lo dejamos así o hacemos la operación, con lo que en vez de raíz de 3 se multiplica por 8, se le suma 24. Ponemos el área del triángulo en centímetros cuadrados porque es una superficie, ¿de acuerdo? Entonces ya lo tenemos todo en el triángulo. Tenemos lo que mide esta hipotenusa, lo que mide este lado, que sería 8, lo que mide la base, lo que mide la altura y su área.